Últimamente, por razones personales, he estado reflexionando bastante en el dolor físico, pero también el dolor emocional. Y el momento, digamos, en el que se concentró esta reflexión, no pudo ser un mejor momento porque era justamente la Semana Santa. Y como saben ustedes, la Semana Santa básicamente captura los 3 días más dramáticos de la historia de la humanidad. Total. Dios, en la segunda persona de la Santísima Trinidad, es torturado, muere en la cruz y resucita glorioso. Pero la resurrección, como sabemos, viene después de una enorme cota de sufrimiento. Nosotros lo sabemos por santos, por visionarios, por el testimonio de aquellos que nos han dejado, por gracia de Dios, devociones tan importantes como la Divina Misericordia que acabamos de celebrar o el Sagrado Corazón de Jesús, de la intensidad de los sufrimientos de Jesucristo. Y la intensidad de esos sufrimientos físicos, cuando los médicos han descrito a través de distintos libros, por ejemplo, qué cosas significan las distintas torturas que sufrió Jesús en el proceso a morir en la cruz y qué significó la muerte en la cruz, cómo afecta eso el cuerpo, el sistema nervioso, el dolor, la percepción de dolor. Sabemos que estamos hablando de un dolor extremo, pero si a eso le sumamos el dolor psicológico y espiritual del Señor en el huerto de Getsemaní, de saber, ¿no?, como Dios, mirar hacia el futuro de la humanidad y saber que esa muerte no iba a ser aceptada por toda la humanidad y que muchas almas amadas, creadas por Dios, se iban a perder. Ese dolor es simplemente inexplicable. Como creador que decidió venir a salvarnos del pecado. Imagínense ese amor. Es simplemente inimaginable. ¿Y por qué Dios quiere tener un sufrimiento de ese extremo? ¿Por qué Dios quiere un sufrimiento inimaginable? Es decir, imposible para entender para el ser humano. Que somos frágiles, que somos pecadores, que tenemos un cuerpo mortal que se enferma, que sufre dolores, que se corta, que falla y que sufrimos el dolor de la pérdida de los seres amados, del sufrimiento de otros, del propio sufrimiento, del sinsentido de la vida, de la soledad, de la desesperanza, del abandono, de la traición, todas aquellas cosas que destrozan el corazón del hombre. Es para que precisamente, aún siendo extremas, esas situaciones nos hagan comprender: mi situación la comprendió Jesucristo. Mi situación la comprendió Jesucristo. Él sufrió esto y más de lo que yo estoy sufriendo. Y muchas personas, especialmente hablando con algunos amigos agnósticos, me decían: oye, ¿eso de qué te sirve de consuelo? O sea, que Jesucristo, ya supongamos, yo no creo en Dios, pero tú crees en Dios, tú crees que Él era Dios, y Él, en vez de venir y simplemente eliminar como Dios el sufrimiento, eliminarlo, simplemente de ahora en adelante nadie sufre. Yo me doy con un martillo en la cabeza y no me pasa nada. Me clavan, me atraviesan con una espada o una lanza, no me pasa nada. Nada tiene consecuencias de dolor. Hago lo que sea, manipulo a las demás personas, las traiciono, me traicionan a mí. No hay ningún dolor, no hay ninguna consecuencia para eso. No pasa nada. ¿Por qué Jesucristo no optó por resolver las cosas así? Y la respuesta es que esa no era una solución. Esa no era una solución porque, como explicaba el Papa Benedicto XVI, él decía: tiene que haber una justicia y una consecuencia de las cosas que nosotros hacemos. Porque si Dios de verdad es bueno, si Dios es de verdad justo, ¿cómo puede permitir que al final de la vida la víctima esté cenando en la misma mesa que el victimario? El asesino en serie con las niñitas que fueron víctimas de su maldad y de su perversidad. Entonces, hasta el asesino en serie puede cambiar, pero tiene que pasar por un proceso de transformación. Y ese proceso de transformación es el sufrimiento. Esa es la victoria de Jesucristo. El sufrimiento no tenía sentido, ahora lo tiene. Pero lo tiene solamente desde la perspectiva de la fe, hermanos, porque el dolor sigue siendo un sinsentido.
Y uno puede decir, bueno, mira, sí, cuando me duele la cabeza es molesto, no estoy del mismo humor, no puedo hacer las cosas que me encantaría hacer, que mis seres queridos quisieran que yo hiciera con ellos, no lo puedo hacer. Pero hay otros sufrimientos que son más graves, que un padre vea a su hijo pequeño sufrir, y que lo ve sufrir y sabe que el niñito desesperado llora porque no sabe por qué sufre, no sabe por qué sufre. Y el papá sí, y no puede hacer nada al respecto. Entonces, el sufrimiento es esa realidad, hermano. El Señor ha convertido en un tránsito, en el camino a la gloria. Pero una vez más, sin la fe jamás vamos a poder entenderlo. Para aquellos que me siguen con cierta regularidad, deben recordar que no hace mucho, cuando estaba hablando de la eutanasia, explicaba cómo para nosotros los católicos defender la vida contra la eutanasia es más difícil que defenderla contra el aborto. Porque en el aborto están todas las razones humanas, todas las razones biológicas, todas las razones de la ciencia que demuestran que ese niño que está dentro del vientre es un ser humano con plenitud de dignidad, de derechos, de capacidad, de potencialidad para el futuro. Y que es un ser completamente ajeno y distinto en su ADN, en su naturaleza genética de la mamá en cuyo vientre está. Entonces es importante entender que allí es más fácil hacer el argumento. Y la persona que dice, no, no, yo igual quiero matar a mi bebé en el vientre materno, suena caprichosa e irracional. Pero una persona que dice, mira, ¿por qué estoy sufriendo? Este sufrimiento lo único que va a hacer es, me va a llevar a la muerte. Hablemos de sufrimiento de una enfermedad terminal. Me va a llevar a la muerte. Y no solamente me va a llevar a la muerte, no hay otra salida. O sea, me voy a morir igual. Y ya tengo fecha de expiración. Sino que además el dolor y el control sobre mí va a ir creciendo y va a ir empeorando. Entonces, ¿cómo no es lo más bueno? ¿Cómo no es lo más razonable? ¿Cómo no es lo más, entre comillas, cristiano aceptar la eutanasia? Que esta persona se vea liberada de ese dolor. Pero eso es porque simplemente olvidamos que el sufrimiento tiene este valor y que la victoria de Jesucristo nos señala dos cosas importantísimas. Primero, que ese sufrimiento no tiene la última palabra, porque al final está, para los que perseveran con el Señor, la victoria del Señor. Y en segundo lugar, ese sufrimiento tiene un poder enorme, no solo para transformarme a mí, sino para transformar a otros. San Juan Pablo II, cuando escribió la Salvifici Doloris, este documento sobre el valor salvífico del dolor, hacia el final de este documento, él se dirige a las personas enfermas que están sufriendo de cualquier forma, ya sea psicológicamente con una depresión, con la ansiedad, con algún cuadro psiquiátrico triste, doloroso, sin cuadro de mejora, sin evidencia de mejora. O alguien que está sufriendo físicamente, o alguien que está sufriendo psicológicamente por otras personas sufren porque no puede cumplir con sus responsabilidades como papá o como mamá por miles de razones, por lo que sea que esté pasando, por una sucesión de eventos trágicos que pasan en algunas personas donde uno dice, Señor, ¿por qué esta persona es probada tanto? A todas esas personas San Juan Pablo II les dice, hermanos, hermanas, la iglesia los necesita porque el Señor escucha el ofrecimiento de esos sufrimientos más que cualquier otra oración. La oración elevada con el sufrimiento, esa es la oración que no tiene límites en los oídos de Dios. Y por eso es que el sufrimiento, gracias a la resurrección, gracias a la redención de Jesucristo, a la vez que parece que nos arranca algo, nos arranca la vitalidad, nos arranca la serenidad, nos arranca la paz, nos arranca la tranquilidad, las perspectivas hacia el futuro, nos está dotando de un poder, de ese poder intercesor. Pero esto solamente lo entendemos si es que miramos lo que Jesucristo ha hecho con el sufrimiento él mismo. Y si nosotros no solamente ofrecemos nuestro sufrimiento, tan poco o tan mucho como sea en este momento de nuestra vida, sino que también pidamos de manera especial para que aquellas personas que sufren, y sobre todo aquellas personas que sufren, que tú conoces y te duele verlas sufrir porque las amas, para que esas personas descubran y entiendan el valor del sufrimiento y sean capaces de
no solamente enriquecerse con esa experiencia, sino también ayudar a la salvación del mundo. Que tengas un buen día.